la dispensación eclesiástica o la dispensación del Espíritu Santo son diferentes nombres que se le atribuye a este tiempo que estamos viviendo. De hecho, amigos oyentes, estamos en el tiempo de la gracia, y esta dispensación empezó con el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Usted lo encuentra en Hechos capítulo 2. De hecho, en esa cita vamos a meditar más adelante. Comienza con el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés y termina con la revelación que hace Jesucristo a su siervo Juan. Pero eso lo vamos a ver mañana, si Dios permite, en la dispensación de la restauración de Israel o dispensación milenial. Entonces, amados hermanos, ¿qué entendemos nosotros por dispensación de la gracia? La dispensación de la gracia es el lapso histórico transcurrido entre la crucifixión de Cristo y su segunda venida en gloria. En el estudio que vamos a dar en esta tarde, esta dispensación, amados hermanos, es un paréntesis. Y hablo de un paréntesis porque el plan de Jesús fue revelarse a su pueblo escogido, hablando de Jerusalén. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, dice lo siguiente, voy a leer a favor de todos. Juan capítulo 1, el versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice que a lo suyo vino, fue al trabajo que Jesús vino a hacer a su pueblo. Jesús vino a libertar a su pueblo Israel de la esclavitud que estaba en ese entonces entre los romanos, puesto de que los romanos tenían como esclavo al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? De que en la mentalidad de los judíos estaba aquella esperanza de un día recibir a Jesucristo como un rey, pero como un rey como tenían en su mente, como un día lo fue el rey David, un hombre montado en tremendo caballo, con un ejército inmenso, y que cuyo ejército los iba a libertar de la esclavitud de los romanos. Eso era lo que esperaban los judíos. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿por qué no le recibieron? Porque vieron entrando al maestro, hermano, no en un caballo, sino en un pollino. Imagínese, tremendo rey entrando en un pollino, y no traía ese ejército como lo esperaban que lo trajese David, sino que detrás de ellos venían sus discípulos. Y entonces seguramente entre los comentarios del pueblo dijeron: pero ¿cómo este hombre en ese burrito y con esos 12 hombres nos piensan libertar de la esclavitud de los romanos? Pero Jesús, hermano, estaba proyectándose no a ese escenario físico, sino al escenario espiritual en el que ellos estaban, porque habían, por decirlo así, abandonado la ley, se habían desenfrenado en muchas cosas, y el pueblo, hermano, estaba desenfrenado en el pecado. Entonces Jesús fue a eso, a libertarlos no tanto de la esclavitud romana, lo podía hacer, pero lo que en sí quería el maestro era libertarlos de la esclavitud espiritual. A los suyos vino, pero a los suyos fue a redimir, pero los suyos no le recibieron, hablando de la nación de Israel. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de nosotros, hermanos, aquellos que un día por fe recibimos a Jesucristo. Por fe aceptamos el sacrificio que hizo en la cruz una sola vez y para siempre. Como los suyos no le recibieron, nosotros sí le recibimos. A los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Entonces, amados oyentes, estamos en ese paréntesis. ¿Por qué? Porque Jesús dejó a un lado, no desechó, dejó a un lado su nación Israel
para concentrar su gracia a los gentiles. En estos momentos el trato de Dios está siendo sobre todos aquellos hombres y mujeres diferentes a la nación de Israel, y falta resaltar de que hay algunos de ellos que ya se han convertido al cristianismo, pero ahora, hermano, el tiempo le corresponde a la iglesia. Dios está tratando con nosotros. Entonces este tiempo se conoce como el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios dejó a un lado el trato que tenía con Israel, se detuvo el reloj de Dios y empezó a tratar con nosotros. Entonces, como en toda dispensación hay una responsabilidad. En esta dispensación también se dio una responsabilidad. ¿Cuál fue la responsabilidad? Bueno, hermanos, de tener fe, de recibir a Cristo y vivir por medio del Espíritu Santo. Esa ha sido la responsabilidad que se le ha delegado en este tiempo a los hombres. Tener fe para recibir a Cristo. Por eso es que usted ve mucho hombre y mujer de pronto en las esquinas, en los hospitales, predicando, anunciando a Cristo, porque es el mandamiento, es la labor que nos corresponde, y es anunciar a Jesucristo. Entonces, la dispensación de la gracia es el lapso histórico transcurrido entre la crucifixión de Cristo y su segunda venida. La primera venida pues ya pasó y fue la que hizo el Señor a su pueblo en Israel. La segunda venida dará fin al tiempo o a la dispensación de la gracia, y por lo que leemos en las Sagradas Escrituras está más cerca de lo que nosotros pensamos. Durante este tiempo se ha predicado el Evangelio, durante el tiempo en el que estamos. Y la gran amnistía que Dios ofrece a todas las criaturas bajo el cielo tiene lugar en el llamamiento de la iglesia para prepararse para el Señor. Entonces hay algunas particularidades de esta dispensación. Algo que sobresale en esta dispensación es un pacto de sangre hecho con la humanidad. En esta dispensación se hizo un pacto. Lo que nosotros leímos y lo que usted ha logrado aprender por las Sagradas Escrituras en cuanto a la dispensación de la ley, todo ese rito ceremonial, todo ese ejercicio sacerdotal que se hacía, era una sombra de lo que Jesús en su persona iba a cumplir en vida, para darle cumplimiento, hermano, a todo lo que se practicaba en la ley. Hay que recordar de que en la ley se cogía un cordero, y ya sabemos cuáles eran las características: macho de 1 año, sin defecto, y debía ser examinado para sacrificarlo. Ese cordero, hermano, tipificaba a Jesús. Eso lo encontramos en la dispensación de la ley, y fue algo que también sucedió en el tiempo de la promesa, cuando Abraham subió a ofrecer sacrificio a Dios, cuando iba a sacrificar a su hijo. Dice: Jehová se proveerá de cordero. Bueno, en la dispensación de la gracia se dio cumplimiento a esa palabra, porque Dios se proveyó de cordero. Entonces Jesús le dio cumplimiento a cada una de las cosas que se practicaban en la dispensación de la ley. Entonces, en esta dispensación encontramos un pacto de sangre. ¿Por qué? Porque fue Jesús en la posición de cordero, quien se ofreció en el madero para derramar su sangre por todos nosotros, una sangre pura, una sangre sin mancha, una sangre sin contaminación, sin pecado. Y fue la sangre de Jesucristo la cual dice Juan: he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Fue su sangre la que nos limpió de todo pecado. Fue su sangre la que nos limpió de todo señalamiento del pecado que estaba sobre nuestras vidas. Entonces, en esta dispensación hay un pacto de sangre, y tiene como base el sacrificio de Jesucristo como cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento, los cuales eran una sombra por venir, lo que le estaba diciendo. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús vivió, todo lo que Jesús habló, hermano, fue cumpliendo lo que por mucho tiempo los hombres no pudieron cumplir en años, en décadas pasadas. Jesús lo cumplió y le dio fin a la ley, porque en Jesús se cumple
toda la ley. Entonces Dios, hermano, en este tiempo, Dios levantaría un pueblo diferente, extraído de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, justificado por la fe en el sacrificio de Jesús, y que predicaría el mensaje del evangelio a todas las criaturas. Fíjese de que en esta dispensación, en la dispensación pasada, la de la ley, Dios tiene un trato con un pueblo en específico, pero en la dispensación de la gracia, Dios va a tratar, Dios va a hacer su trato con todas las naciones, con todas las tribus, con todas las lenguas, justificando por medio de la fe mediante el sacrificio de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, su misericordia se reposó entonces sobre las demás naciones vecinas a Israel. Entonces, Efesios da una clara interpretación o una clara enseñanza con respecto al trato que Dios tiene con nosotros. Dice: por salvo soy gracias por medio de la fe. Hermano, entonces es por medio de la fe que nosotros nos acercamos al Señor. Es reconociendo el sacrificio de Jesucristo que nosotros somos salvos. Y es por medio del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver más adelante, es que nosotros caminamos y nos guiamos. Entonces, ¿cuál era la labor de todas esas naciones y tribus y lenguas que creían en el sacrificio de Jesucristo y que creen? Predicar este evangelio, hermano, a todas las criaturas. Se nos delega una responsabilidad, y es anunciar a los demás. Estamos en el tiempo de la predicación, estamos en el tiempo de pregonar el evangelio, estamos en el tiempo de anunciarles a otros de que Cristo vino a esta tierra y no solamente murió, sino que también resucitó, y al resucitar venció la muerte, llevando sobre sí todos los pecados, hermanos, que nos señalaban. Fíjese de que hace meses compartió una enseñanza en los cuales le mostraba a esa congregación, hermano, cada uno, hermano, de los antecedentes que nos acusaban, hermano. A unos los acusaban por ladrones, por alcohólicos, por ladrones, por mentirosos, por homicidas. Vea, hermano, y Jesús recopiló no solamente los pecados de una persona, sino de todo el mundo, y los exhibió en la cruz del Calvario, y allí murió por nosotros. Ese castigo le correspondía a usted, me correspondía a mí, pero Jesucristo se puso en lugar de nosotros para, hermano, darnos salvación y vida eterna. Entonces Dios levantaría también hombres elegidos por Él para promover y dirigir las actividades de ese pueblo dentro de su propósito. Hermano, y es en esta dispensación donde Dios levanta hombres, Dios levanta mujeres, los capacita de diferentes clases sociales, de diferentes razas, de diferentes lenguas, los capacita para que sean estos hombres los que anuncien el evangelio, para que sean estos hombres los que anuncien las verdades. Cuando leemos Mateo 28:19 dice: y por todo el mundo, dice, y predicad este evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice: y he aquí el Espíritu de Dios estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, el pacto hecho bajo la gracia, vendría a sustituir el pacto anterior, hablando de la ley, el cual era un pacto acondicionado de las obras. ¿Por qué, hermano? Porque la ley, hermano, se exigía cumplir, hermano, en su totalidad, por decirlo así, al pie de la letra, todo lo que el Señor había ordenado. Pero, hermano, se vio de que en ese tiempo el hombre no cumplió. Entonces tuvo que venir Jesús y darle cumplimiento a toda la ley mosaica, a toda la ley que se le dio a esa nación. Y en la vida de Jesús se finaliza la ley, y Jesús le muestra a la humanidad de que así se puede vivir para Dios. ¿Qué acontecimientos de importancia tendría lugar durante la dispensación de la gracia? Bueno, hay algunos acontecimientos que se vienen dando, y es la predicación del evangelio a toda criatura, tanto a gentiles como a judíos. Le digo judíos porque también un grupo de judíos, hermano, ha
ha aceptado a Jesucristo como Mesías, usted va a Jerusalén ahora y les habla de Jesús, y Jesús fue un hombre más. Todavía, hermano, es la hora y muchos de ellos no lo aceptan como Jesús, como el Hijo de Dios. Pero dice Juan, pero a los que creyeron les dio potestad de ser hijos de Dios. Y por medio de la fe ambos entrarían a formar parte de un solo cuerpo. Cuando leemos Efesios, voy a leer Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo al 22 dice: reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque por medio del pacto de sangre que Jesús hizo, nos reconciliamos, nos acercamos nuevamente a Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes intermedias de separación, aboliendo de su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandado en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros teníamos entrada por el mismo Espíritu del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué hizo Jesucristo? El escritor dice de que estábamos distanciados, estábamos lejos de la ciudadanía, pero mediante Jesucristo nos reconcilió con el Padre y nos hizo conciudadanos, copartícipes de los beneficios que Jesús otorga, hermano. Entonces nos dio salvación, nos dio vida eterna. En el tiempo de la gracia, hermano, Dios está brindando a los hombres salvación y vida eterna. Amigo, es el único tiempo, amigo, que se le permite al hombre a acercarse a Cristo. Ya en el tiempo que vamos a ver más adelante, hermano, no se va a dar difícilmente, hermano, pero es en el tiempo de la gracia, es en este tiempo donde Dios está esperando que el hombre se reconcilie con Jesús. Hay un llamado constante, hay un llamado insistente para que sea el hombre quien acepte a Jesucristo por medio de la fe y viva por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? De que Dios en este tiempo ha formado un pueblo, el cual ha llamado el cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo llamó a este cuerpo de personas redimidas por su sangre mi iglesia. Y eso empezó a formarse en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 empezó a crecer la iglesia, empezó a formarse la iglesia. Ya Jesús le había dicho a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ellas. Y en el capítulo 2 en adelante vemos el relato que hace aquí el escritor, lleva por título ahí la venida del Espíritu Santo. Desde ese entonces el Espíritu Santo iba a quedar sobre la tierra. Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya, porque al irme yo enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días. ¿Por qué? Porque anteriormente el Espíritu Santo venía de una forma intermitente, como los foquitos de Navidad. Venía sobre el profeta, le daba la palabra y se iba. No, ahora el Espíritu Santo viene de una forma permanente. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Vea, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos oía hablar su propia lengua. Entonces fue en ese escenario donde empezó a fundarse la iglesia, que tenía como propósito y como trabajo expandirse sobre toda la tierra y anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice de que allí vino el Espíritu Santo, dice de que tomó a 120, y hermano, y el Espíritu Santo empezó a manifestarse en esas personas. Dice de que habían personas de todo el mundo, habían partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, cantidades y sin fines de gente. A partir de ese momento se empezó a formar la iglesia. En el día de Pentecostés, un grupo de creyentes en obediencia a Jesucristo esperaron la promesa del Padre. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, dando por resultado el nacimiento de la iglesia. Empezó a crecer la iglesia. Ahora, al final de esta dispensación se producirá el rapto de la iglesia. Hermano, en este periodo que Dios está tratando con el hombre, Dios está formando una iglesia, pero esa iglesia será raptada. La palabra rapto significa quitar bruscamente algo, como cuando usted desea algo, un alimento que su compañero tiene al lado, usted lo coge bruscamente. Bueno, el rapto va a ser algo brusco, va a ser rápidamente. Los escritores de las Sagradas Escrituras lo describen como un abrir y cerrar de ojos. Será rápido, será en fracciones de segundo. Y esa iglesia que está por mucho tiempo anunciando el evangelio, anunciando de que Cristo vive, de que Cristo sana, será quitada de la tierra. Será quitada de la tierra. Entonces, al final de esta dispensación se producirá un rapto de la iglesia. Jesús vendrá a buscar a su iglesia para estos efectos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después los vivos serán transformados para recibir al Señor en el aire. Entonces va a ser el rapto, hermano, lo que quitará a la iglesia de esta tierra. Pero hay una cita para sustentar en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, hablando de ese rapto, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo nos hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, os a preparar lugar, vendré otra vez. En estos momentos, el Hijo, hablando de Jesús, se encuentra preparando morada para vosotros, para la iglesia. Dice, y vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, amigos, nuestro tiempo se está acortando. Ya el tiempo de la gracia se está acortando. Nos quedan pocos días, no sé, años, meses. Pero dice que vendrá otra vez, nos raptará y nos llevará al lugar en el cual Él se encuentra en estos momentos, a la diestra del Padre. Allá está Él haciendo casa, morada para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Mateo 25 habla también de lo que sucederá con la iglesia. Esto es un mensaje para la iglesia. A veces lo queremos transmitir al inconverso, no, es un mensaje de la iglesia. Llevaba por título Parábolas de las 10 vírgenes. Las parábolas de las 10 vírgenes están alertando a la iglesia para que la iglesia despierte, porque muy pronto el novio vendrá por su iglesia. Amén. El novio quiere de que su novia, hablando de la iglesia, esté bien preparada, esté bien lista para que se efectúe o se realice lo que dice Apocalipsis, las bodas del Cordero. Para los que están de novio, cuando usted va a visitar a su novia, le dice, bueno, mi amor, ya voy para allá, y esa mujer se mete al cuarto, hermano, se mete su repellada, su buena peinada, porque ella quiere estar bien para recibir a su novio.
es igual en el Señor. El Señor dice de que viene pronto. ¿Qué está esperando de su iglesia? Que se prepare, que se aliste, que se hermosee en cuanto a vivir la palabra, para que cuando el novio venga se la pueda llevar a efectuar la boda del Cordero. Entonces Mateo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon y todas durmieron. Fíjese de que todas durmieron y todas cabecearon. Y a la medianoche se oyó un clamor y dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a vosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Fíjate de que en esta parábola Jesús está enseñando la condición de la iglesia de este tiempo. Hermanos, mucha gente durmiendo, mucha gente que se le está acabando el aceite. La palabra aceite en este contexto está representando al Espíritu Santo, porque mucha iglesia en este tiempo está dejando que el Espíritu Santo se salga de mucha congregación. Entonces dice que vendrá el esposo, hablando de Jesús, porque Él vendrá otra vez, pero ya no en una condición para morir, sino para reinar. Vendrá otra vez, pero quiere encontrar a su iglesia preparada, con sus vasijas, con sus lámparas llenas de aceite. Lo que nos va a hacer identificar en el campo espiritual como hijos de Dios es tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, va a raptar, va a llamar solamente a los que tengan abundancia del Espíritu Santo. Los demás lamentablemente se quedarán. Entonces, eso es lo que enseña Mateo con respecto a eso. Primera de Tesalonicenses habla también acerca de este evento. Primera de Tesalonicenses capítulo, ya le digo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, 16 dice del 13: porque queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, si usted cree que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que vosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí la palabra arrebatado significa rat, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, la diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor es que en el rapto Jesús no pondrá los pies sobre la tierra, le estaremos esperando en las nubes, mientras que en su segunda venida, ahí sí bajaremos, descenderemos con el Señor a juzgar la tierra. Aquellos que se fueron en el rapto descenderán en la segunda venida del Señor Jesucristo. Tienen que tener claro, hermanos, esos dos eventos: rapto y segunda venida del Señor. Entonces, hermanos, inmediatamente después del rapto de la iglesia se producirá la gran tribulación, un tiempo de 7 años. Daniel allá dice una semana. Dice, y a la mitad de la semana, o sea, hablando de esos 7 años, si Dios lo permite, también estaremos dando un estudio de las 70 semanas de Daniel en su tiempo. Hermano, en esta dispensación, la dispensación de la gracia, Dios está preparando a una iglesia. Y además de estar preparando a la iglesia, Dios le está encomendando de que predique su evangelio. Esa iglesia va a ser raptada. Una vez se dé el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, hermano, va a haber un
un conflicto, va a haber un desastre a nivel mundial. Porque hágase de cuenta de que se da el rapto ahora, hermano. Imagínese de que Dios rapta el que va conduciendo el avión de los aviones de Avianca. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas van a morir en esa explosión porque ese avión va a ir a pique. Imagínense que Dios rapta al que va en el tren. ¿Qué pasa con ese tren? Dios rapta al que va en la moto. Va a haber, hermano, un desorden a nivel mundial porque va a quitar a la iglesia. Entonces, inmediatamente se da el rapto, comienza un periodo que en las Sagradas Escrituras se llama Gran Tribulación. Es un tiempo de 7 años. 7 años divididos en 3 años y medio. En esos 3 años y medio se dará la manifestación del anticristo. Ese anticristo sí será recibido por el pueblo judío, el cual va a engañar. Pero una vez engañado, el pueblo judío traerán a su mente, hermano, todo aquel escenario que se habló del verdadero Jesús, y entenderán de que aquel Jesús que vino hace 2000 años, ese sí era el verdadero Hijo de Dios, y que ese que tienen enfrente, el anticristo, es un falsante, es un mentiroso, cometerá abominaciones en el templo del Señor. Entonces será un tiempo de 7 años en que Dios derramará todo su furor, hermano, de su ira sobre el imperio del anticristo y sobre todos los impíos. Los judíos de Dios, los juicios de Dios, en ese tiempo estarán dando conclusión a la dispensación de la gracia. Con la gran tribulación se da la finalización de la dispensación de la gracia. Ahora, ¿qué sucederá con aquellas personas que se quedaron en el rapto? Bueno, hermano, aprenderán, dice por ahí un dicho, el que no aprenda a las buenas, aprende a las malas. Hermano, van a ser salvos en ese tiempo, hermano, con dificultad, hermano. Ahora estamos, hermano, en la gracia. La gracia significa don, significa regalo. Y si no recibimos el regalo en este tiempo, se nos será quitado, hermano. Y para poder obtener la salvación va a ser con sacrificio. Porque es que ese anticristo, hermano, implementará, hermano, estrategias para perseguir. Implementará, hermano, estrategias a nivel mundial para perseguir a cristianos. Hermano, entonces aprovechemos esta ganga, aprovechemos este beneficio de Dios. Recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Recibámoslo como el dueño de nuestra vida y obtendremos su gracia, su favor, la salvación de nuestras almas. Al final de la gran tribulación, Jesucristo vendrá con su santa y decena de millares. Eso lo dice San Judas en el versículo 14. Ahora, después de que finalizan los 7 años, divididos en 3 años y medio, Jesucristo vendrá por segunda vez. Ahí sí viene Jesús a poner sus pies sobre la tierra. En la Biblia dice de que es en el monte de los olivos, el cual se abrirá en dos. Imagínese la grandeza de nuestro Dios, eso es literal. Abrirá ese monte en dos y vendrá con su santa y decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos y a todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermano, entonces el Señor vendrá y llamará a juicio, hermano, a aquellos que por mucho tiempo Dios les ha estado hablando. Ahora, hay personajes importantes en esta dispensación y vamos a mencionarlos rápidamente. Uno de esos personajes más importantes es la vida de Jesús, porque ha sido en Jesús, hermano, quien se ha formado todo este pueblo. En la vida de Jesús se ha formado la gran iglesia, hermano, porque Él es la cabeza de la iglesia. Efesios dice de que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Después de Jesús le siguen los apóstoles, porque fueron los primeros apóstoles quienes pudieron expandir el evangelio a todas las partes del mundo, y gracias a esa predicación llegó a nuestras vidas. Nosotros también le recibimos al Señor, entre los cuales también podemos destacar a Pablo. Pablo fue el hombre que Dios escogió,
que Dios se le presentó en el desierto para escogerlo como vaso útil en sus manos para enviarlo a los gentiles y también para que también estos pudieran recibir a Cristo. También personajes importantes que se ven en esta dispensación son los padres de cada iglesia, los pastores. Los pastores son aquellos encargados de pastorear, valga la repetición de la palabra, pastorear la iglesia de Jesucristo que el Señor ha dejado en esta tierra. Los pastores son los que lideran. Y toda una serie de siervos de Dios en el que se ha levantado a través de toda esta historia. Hechos importantes, la institución de la cena del Señor. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 23, capítulo 11, hablando de la institución que dejó el Señor en esta dispensación, en el tiempo de la gracia, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Usted sabe que esa porción muchas veces se lee cuando vamos a tomar la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, representando su cuerpo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces nuestra labor, hermano, es anunciar que Cristo murió y que resucitó todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Entonces fue la institución de la cena algo que también dejó en esta dispensación. También dejó el bautismo por inmersión. El bautismo es símbolo de arrepentimiento, porque en esta dispensación podemos testificar por medio del bautismo que morimos a nuestra vida pasada, al viejo hombre, y nos levantamos en una nueva vida consagrada al Señor. El bautismo, hermano, es representativo, hermano, de la muerte del hombre viejo malo y el levantamiento de un nuevo hombre consagrado para el Señor. Y otro evento que ha sucedido en esta dispensación es el derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia. Eso sucedió desde el día de Pentecostés. El Espíritu Santo ha estado con nosotros. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Por medio del Espíritu Santo caminamos. Él nos guía, nos direcciona. Amén. Esta dispensación de la gracia termina, al igual que las otras, con un juicio sobre la tierra. Una vez más se le dio la oportunidad al hombre para servir a Dios, pero falló como en las demás dispensaciones, como siempre. Un número comparativamente pequeño será salvo, hablando de su iglesia. A ese grupo Jesús le llamó manada pequeña, porque al Padre le plació darnos el reino. Entonces, amigos, hermanos, como en toda dispensación se dio una responsabilidad, en esta fue la de recibir al Señor Jesucristo. ¿En qué fallamos? En rechazarlo, hermano. Muchos han fallado en eso. ¿Cuál va a ser el gran juicio? La gran tribulación para aquellos que no han aceptado a Jesucristo. Y con esto terminamos la dispensación de la gracia. Un comentario, Orley. Un aporte que tiene nuestro hermano Orley. Se encuentra nuestro hermano Orley en el sur de Bolívar. Entonces vamos a transmitir, vamos a poner al aire el aporte que nuestro hermano Orley va a dar. No se despegue y escuche este aporte, hermano. Bendiciones, hermanos. Un saludo para todos aquellos que nos han sintonizado en este programa. Quería aportar algo también relacionado con esta dispensación de la gracia. En los primeros 2000 años de la historia humana, que abarcan las tres primeras dispensaciones, es decir, la dispensación de la inocencia, la de la conciencia y la dispensación del gobierno humano. Durante esos primeros 2000 años de historia solamente existía un grupo de personas, que son los gentiles. Hasta el momento eran los únicos sobre la faz de la tierra.
Los siguientes 2000 años de historia que continúan con la dispensación de la promesa, y que también incluye la de la ley, abarca un periodo también de 2000 años, y en ese periodo de tiempo Dios comienza a crear otro grupo de personas. Estos son los judíos. ¿Por qué? Porque con el llamamiento de Abraham, dada la promesa que Dios le da, nace el pueblo de Israel, y tenemos aquí el segundo grupo de personas que nacen en esta dispensación. Y después, terminada la dispensación de la ley, y comienza la dispensación de la gracia, que abarca alrededor de que Cristo muere y resucita, aproximadamente un periodo de tiempo de 2000 años más, ¿verdad? Dios se crea, se suscita el otro grupo de personas que es llamada la Iglesia del Señor. Amén. Esto trayendo a colación el versículo de Primera de Corintios 10:32, que dice: no seáis tropiezos ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 10:32. Esto para acotar que Dios mira el mundo, mira a la raza humana en tres grupos diferentes. Tenemos a los gentiles, tenemos a los judíos y tenemos a la iglesia de Dios. Y que durante el largo y ancho de la historia del ser humano ha tratado con estos tres grupos diferentes. Ya decíamos que los 2000 primeros años trató con los gentiles y abarca el periodo de la inocencia, conciencia y gobierno humano. Los 2000 años subsiguientes abarca la promesa y la ley, y trató exclusivamente con los gentiles, con los judíos se les reveló a ellos, les mostró la ley y todo ese conjunto de mandamientos que él hizo. Y ahora en la gracia, Dios crea un nuevo grupo de personas que son la iglesia del Señor, conformado por todos aquellos que han recibido a Cristo, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes conforman la iglesia? Bueno, ya sea gentil o ya sea judío, que se conviertan a Jesucristo. Eso es la iglesia de Dios. Y en la gracia, Dios trata con la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene un papel muy relevante en esta dispensación. Amados hermanos, eso es un aporte que hace nuestro hermano Orley. Vamos en esta hora a pasar a nuestro hermano Daniel. Les va a cantar una adoración con respecto a esta dispensación. Alabado sea el Señor. Gracias por estar allí, hermano, por acompañarnos en este momento, en este maravilloso programa. Nuestro hermano Ley va a mandar otro aporte, así que no se desconecte. Vamos a cantar una alabanza que se titula Volverá, volverá. Yo creo que Cristo un día va a venir por nosotros. Está que viene, hermano. Está que se emboca, como dice un hermano acá en nuestro concilio. Cristo está pronto en venir, y la iglesia de Dios tiene que estar preparada para ese encuentro especial con Él. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar esa canción de nuestro hermano Oscar Medina. Gracias, Señor. En esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor, y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me
me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Claro, un día Cristo ha de venir y nos llevará a morar con Él, hermano, a vivir eternamente con nuestro amado Jesús. Poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, 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 y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Un día Cristo ha de venir, y en esta preciosa tarde quisiera cantar otra canción que se titula Ven a Jesús. Y de pronto, si usted está viviendo un momento difícil, de pronto usted está desanimado, de pronto se ha apartado y quiere reconciliarse con Jesús en esta maravillosa tarde, noche, lo puede hacer escuchando esta preciosa alabanza que nos invita a meditar, mi hermano, en que necesitamos acercarnos a Jesús. Alabados al Señor. Vive Jesús. Ven a Jesús. Él quiere hacer algo especial en ti en esta tarde. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Dile conmigo en esta tarde: ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús, Él te quiere dar. Eso quiere Dios para con nosotros. Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no
llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, ven a Jesús. Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ven a Jesús en esta preciosa tarde, que Él quiere hacer algo especial en ti. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor. Qué precioso es adorar a nuestro Dios, hermanos. Sentimos una gran bendición, una unción impresionante en esta cabina. Sentimos la gloria de Dios en este lugar. Yo sé que usted también, ahí donde está sintiendo la presencia de Dios. Bueno, hermanos, vamos a escuchar un aporte que ha enviado nuestro hermano Orley, otro aporte, quiere aportar a la enseñanza de hoy, así que escuche con atención, mi hermano. Hermano, otro aspecto importante en esta dispensación es que sabemos que comienza con la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y va a terminar con su segunda venida en gloria. Entonces, como nuestro hermano también aclaraba, todos sabemos que para que antes que llegue la segunda venida en gloria, se debe dar primeramente dentro del cronograma de Dios el rapto de la iglesia del Señor. ¿Ven? Una vez ocurra este evento, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, que ya muy bien nuestro hermano Luis Javier lo explicaba, lo que va a acontecer con la iglesia es que la iglesia va a ser juzgada en el tribunal de Cristo, o también conocido como en el tribunal Bema. ¿Qué es el tribunal Bema? Es un tribunal para galardonar. No es un tribunal donde el cristiano se va a perder, ni para condenarlo, sino para recibir galardones de acuerdo a cómo haya sido su obra aquí en la tierra. Quiero que vayamos allí a Corintios, que dice, segunda de Corintios, que dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Este versículo claramente hace referencia a ese momento, al momento del tribunal Bema o asiento Bema, donde se va a galardonar. La cita que acabo de leer es la cita que les leía, la encontramos en Romanos 14, versículo 10 y 12. Y también encontramos otra cita en 2 de Corintios 5:10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto hace alusión, una vez más digo, al tribunal Bema. ¿Quién va a participar allí? Únicamente la iglesia. Ahí no van a ser juzgados los gentiles, ni los judíos, ni las naciones, solamente la iglesia del Señor. ¿Cuándo? Una vez se llegue a cabo el rapto de la iglesia. Lo primero que Dios va a hacer es celebrar este juicio. 1 Corintios
13, 12 al 15 también nos habla al respecto. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, oiga bien esto, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Verdad? Entonces este sería el primer acontecimiento. Luego de esto, luego que se efectúe el juicio, comenzarían las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero, lo que la palabra llama la cena de las bodas del Cordero, que lo encontramos registrado en Apocalipsis 19, del versículo 7 al 10. Dice así la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sigue diciendo, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos allí también la celebración de las bodas del Cordero. Estos acontecimientos tendrán lugar en el cielo, ¿verdad? Mientras que simultáneamente en la tierra va a tener lugar lo que conocemos como la gran tribulación, un periodo de 7 años, donde 3 años y medio serán de paz y 3 años y medio serán de total persecución. Y durante ese tiempo, la gran tribulación, va a venir el juicio de Dios. Eso lo encontramos más exactamente en Apocalipsis del 6 al 8, donde Dios va a derramar una serie de castigos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Por haberle fallado en esta dispensación de la gracia. Amén, hermanos. Terminada la dispensación de la gracia, Cristo volverá con su iglesia a implantar su reinado milenial y ejercer justicia y dominio sobre toda la tierra. ¿Que va a haber salvación en medio de la gran tribulación? Sí, va a haber salvación en la gran tribulación. Y la Biblia de eso habla mucho. Apocalipsis 7, por ejemplo, habla de los que fueron salvos de la gran tribulación. Y también vamos a ver que el anticristo, aunque persiga y todo esto, va a haber salvación. Pero ya la iglesia no va a estar, claro, eso sí se aclaró. Pero va a haber salvación porque el periodo de la gracia termina cuando Cristo venga en gloria. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermanos. Y el último aporte que quería realizar es, pues, la venida de Cristo en gloria, ya que cierra precisamente este periodo o esta dispensación de la gracia. Mateo 25, versículo 31 y 32 nos dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí vemos que cuando Cristo venga en gloria, va a venir con la iglesia. Notemos la expresión del versículo 31 de Mateo 25 que dice, y vendrá con todos sus santos ángeles con él. A esos santos ángeles a los que hace alusión este versículo, no son los ángeles creados por el Señor, esos seres espirituales, sino a su iglesia. ¿Y esto cómo lo confirmamos? Pues en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14 dice de la siguiente forma, y quiero que escuche atentamente. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Evidentemente este habla del Señor Jesucristo y de su venida en gloria. Dice el 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y miren lo que dice el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese ejército que estaba vestido de lino finísimo, blanco y limpio? La clave la encontramos un poquito más atrás en Apocalipsis 19, versículo 8. Dice, y a ella, hablando de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros vamos a encontrar siempre en la palabra de Dios, en la Biblia, que cuando habla de lino fino se refiere a la iglesia. Y este versículo nos constata que ese ejército de ángeles, ese ejército celestial que va a venir con Cristo montado en caballos blancos en su segunda venida, en su venida en gloria, es la iglesia del Señor, hermano. Así que tenemos un gran privilegio también, una bendición. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano Orley, por ese valiosísimo aporte a esta enseñanza en esta tarde, dispensación de la gracia.